por eso, bienvenida Marta Meche, acá Entre Noticias, qué gusto tenerte y sobre todo en un mes tan bonito, en un mes rosa, donde lo que queremos es crear conciencia para que todas y cada una de nosotras, pues bueno, nos cuidemos y que nos podamos prevenir lo que es la situación como el cáncer de mama. Bienvenida. Muchísimas gracias, Génesis, muy gentil, gracias de verdad por la invitación y pues muy contenta de estar en tu programa junto con tu audiencia. Gracias de verdad. Bueno, aquí tenemos este libro que es Mi vida, alegrías, cáncer y victoria, ¿ok? De Marta Percheblanc, Correcto. ¿ok? ¿Por qué crear un libro? Pero primeramente, antes de crear el libro, sí me gustaría conocer esa historia que está detrás de quizás esta faceta de terminar, de culminar todo este proceso que viviste de manera exitosa y aerosa. Sí, pues te puedo contar un poco mi historia. Tuvo que ver con el hecho de que en mi familia hubo un cuadro hereditario. Entonces, el cáncer lo padeció primero mi abuela, posteriormente mi mamá y después yo. Entonces fue una situación bien compleja, bien difícil, porque obviamente es el tipo de cosas que pensamos que solo le pasa a los demás, que por lo general eso no me puede pasar a mí. Por lo menos eso era lo que yo creía, ¿no? Hasta que entendí que era una situación hereditaria. Y por supuesto no fue sencillo el tema, no fue nada fácil de enfrentar, pero pude salir adelante. Y de alguna manera eso me motivó a poder plasmarlo en un libro, todo lo que fue esa historia, todo ese proceso por el cual tuve que andar. Y por supuesto de alguna manera también he querido que sea como un canto, una ofrenda amorosa a muchas personas que conocí durante ese caminar, y que fueron personas muy valientes, héroes y heroínas, porque también hubo hombres en este proceso. Entonces, es por ello pues que me inspiré a escribir mi libro. Eso que se dicen por ahí como los ángeles que Dios nos pone en el camino cuando estamos pasando por ciertas situaciones, pienso. Pero hay personas que se pueden sentir identificadas o cuando ya te ven en este punto no te creen el testimonio que puedes estar pasando. Te ven sana y saludable porque gracias a Dios, bueno, la vida te permitió que continuaras y que pudieras dar esta herramienta de vida. Pero hay otras personas que aunque estén pasando por una situación como esa, dicen, tú no tuviste eso, es mentira. ¿Te ha sucedido en algún momento una anécdota que hayas tenido en este caso? Sí, bueno, en realidad, más que todo la gente se ha sentido como muy afectada positivamente, si se pudiera decir de esa forma, porque ven, oye, pero tú pudiste, si tú pudiste, yo también creo que voy a poder. Pero también pude conocer personas, testimonios de personas que no quisieron luchar. Entonces, es una guerra. Luchar con el cáncer de mama de verdad es una guerra, igual con cualquier otro tipo de patología. Pero en mi caso personal, que fue el cáncer de mama, de verdad que fue una lucha por mi vida. Y mucha gente simplemente dijo, mira, yo no puedo, tiro la toalla, no voy a seguir adelante, y no lo lograron. Entonces es muy importante entender que tú tienes esas herramientas para salir adelante y puedes ponerlas en práctica. Exacto. Y antes de adentrarnos más en el libro, sí quiero conocer más de esa historia atrás, ¿ok? Sí. El momento cuando detectaste que estabas pasando por esta enfermedad, ¿cómo fue? ¿Cómo fue ese proceso para tú quizás ir al médico? Bien me decías que era algo hereditario, pero ¿por qué? O sea, ¿cuál fue el momento en que tú decidiste ir al médico cuando estábamos en ese punto crítico? Bueno, fíjate cómo sucedió todo. Mi mamá un día cualquiera llega y me dice, hija, ¿sabes qué? Creo que tengo cáncer. Yo, ya va mamá, espérate un momento, eso no es así. Entonces me dice, sí, hija, siento un bultito en mi seno. Entonces, de verdad yo no me alarmé ni me preocupé, porque como te digo, a veces uno cree que eso no es para nosotros ni para nuestros seres queridos, ¿no? Entonces, bueno, simplemente la acompañé al médico posteriormente para que se hiciera su chequeo respectivo. Efectivamente, pues sí, dio positiva la biopsia, pero en ese momento, en ese transcurrir, yo empecé a sentir lo mismo que ella, los mismos síntomas. Yo dije, esto está muy extraño. O sea, todo lo que ella me decía, yo palpaba y sentía que sentía lo mismo. ¿Estaban ambas en esa situación? Supuestamente parecía que era así. Okay. Eso me llevó a acudir al médico porque estaba realmente preocupada por el tema, ¿no? Entonces él me dijo, mira, no tienes nada, simplemente lo que vas a hacer es tomar vitamina E durante un año completo. Y eso es simplemente por esa condición fibroquística de tu seno. Y bueno, así lo hice. Durante todo el año tomé mis vitaminas tal cual como me la indicó el doctor.
Posteriormente, pues yo me dediqué a ayudar a mi mamá, soy su única hija, y bueno, me dediqué en cuerpo y alma a su cuidado. Cuando terminó ella su tratamiento, yo seguía sintiendo el bultito en el seno. Dije, no, voy a ir a otro médico. Efectivamente, fui a otro médico y me dijo, mira, sí, es cáncer. O sea, era un tumor maligno desde siempre, pero me dieron un diagnóstico equivocado. O sea, ese tipo de cosas pasan. En el momento me sentí triste, me sentí frustrada, no entendía por qué me estaba pasando eso. Y enseguida vino a mi mente la gran pregunta, ¿pero por qué a mí? Y después entendí, pero ¿por qué no a mí? A cualquiera le puede pasar. Eso me quedó muy claro. Entonces, de alguna manera, el médico tratante, el oncólogo, me hizo entender, mira, es un cuadro hereditario, eran muchas las posibilidades de que también te pasara, ya que le había sucedido a tu abuela, a tu mamá, y de pronto era bastante factible que también tú lo vivieras, ¿no? Pero es el tipo de noticias que te deja totalmente paralizada, con temor, con preocupación, y a mí se me sumaba también la frustración de que, oye, me dijeron algo que no era cierto. Claro. Pero como yo soy muy optimista y positiva, dije, pero yo lo que tengo que hacer es tomar esta experiencia como algo positivo. ¿Por qué? Porque cuando mi mamá lo estaba viviendo y yo estaba enferma, qué bueno que no lo supe. Y entonces me pude dedicar como que con mayor tranquilidad al cuidado de ella. Perfecto, y además también ver todo el proceso. ¿Y cómo está tu mamá? Está muy bien. Qué bonito, Sí, qué bonito. Y además es un testimonio donde ambas pasaron por una situación similar, pero ambas están sanas y saludables y están aquí para contarlos. Y es por eso que está este libro. El día de hoy vamos a hablar de esto. Mi vida, alegrías, cáncer y victoria. Entonces, ¿cuáles fueron quizás esas personas a las cuales esos testimonios que tuviste de esos ángeles, como bien decíamos anteriormente, a los que quisiste dedicarle este libro? Sí, pues a muchísimas personas que conocí durante mi caminar con esa experiencia, conocí unos pacientes oncológicos maravillosos, gente que de verdad estaba luchando por su vida, y dije, lo menos que puedo hacer es honrarlos a través de mi libro, que sus historias también aparezcan allí. Entonces eso fue lo que quise hacer con esos ángeles, como bien tú los estás llamando. Yo voy a permitirme en este momento leer la parte de atrás, pues tras liberarse del cáncer, Marta Perché desea compartirnos no solo las lecciones de su lucha, sino también la esperanza que aprendió para enfrentar con valentía esta enfermedad y vencerla, sino para superarla ante cualquier obstáculo en la vida presente. Y además, cada una de sus páginas nos acerca a una autobiografía que estará marcada por 3 pilares fundamentales: su vida antes de padecer de cáncer, también los acontecimientos durante su padecimiento y el cúmulo de herramientas psicológicas y espirituales que fueron y son los métodos de ayuda que permitió, que valió para que fuera airosa ante la prueba vivida y presentarse ante el mundo como una persona renovada y victoriosa. Esto lo podemos encontrar y sobre todo creo que es importante porque si hay alguien que usted sepa que esté pasando por esto, o si usted que nos está viendo está pasando por una situación como esta, ánimo, porque tenemos historias como esta que nos llenan de mucha alegría y optimismo ante la vida, ¿no? Entonces, también me encantaría conocer qué alegrías te permitió esto, qué te dijeron, cuáles fueron las impresiones cuando tú sacaste este bebé, vamos a decir así. Mira, sí, fue maravilloso. Todos esos comentarios que me han regalado las personas que lo han leído han sido realmente especiales para mí, han llenado mi corazón, porque me han dicho que han podido de alguna manera sentirse acompañados en sus procesos, para algunas personas que están en ese proceso, pero es un libro que va más allá de eso, también es para aquel que acompaña, también es para aquel que sabe de alguna historia. Entonces, lamentablemente todos sabemos de alguien que está padeciendo o que padeció el cáncer, independientemente cuál sea el tipo, ¿no? Entonces, a través de mi libro he querido como que hacer que las personas se sientan acompañadas en este proceso y que puedan ver y saber que también pueden salir victoriosos. ¿En qué año saliste victoriosa que te dijeron, listo, sí, en este momento ya estás sana? Fue en el año 2009. Okay. En el 2009 ya me dieron de alta y por supuesto seguí con mis tratamientos correspondientes,
pero ya en el 2009 fui feliz. Sí, bien, acá lo que leí hace ratito habla acerca de esas herramientas quizás espirituales, que son tan importantes para fortalecer no solamente nuestra mente, sino también nuestra alma, incluso el sistema inmunológico, porque cuando nosotros tenemos ese positivismo que dice que te caracterizó y además esas herramientas aferradas a la fe, también nos puede ayudar mucho. ¿Qué herramientas o qué consejos le puedes dar a todas esas personas de tu experiencia? Así es, Génesis. Hay que recordar algo, el cáncer es una enfermedad bastante emocional, Sí. Y está muy atada al tema de las emociones, sobre todo el tema de la tristeza o el tema del rencor o a temas emocionales fuertes que pueden hacer que de alguna manera puedas desarrollar esa enfermedad en cualquier parte de tu cuerpo. Somatizar. Somatizarla, tal cual. Entonces, de alguna forma yo me di cuenta en este caminar que era importante tener un cambio de actitud, tratar de estar rodeado de gente que te energice, gente que sea muy vitaminas, como yo digo, porque eso te va a ayudar. Trata de evitar personas que sean negativas a tu vida y de situaciones que te traigan problemas, ¿no? Eso desde el punto de vista emocional. Y desde el punto de vista espiritual, como lo digo allí, es muy importante aferrarte a tu fe. Por lo menos yo creo en Dios y yo me aferré muchísimo a Él. Y te quiero compartir algo que fue una anécdota súper importante para mí. En esos momentos cuando me dijeron, mira, te toca hacerte tu primera quimioterapia, yo estaba, pero aterrada, de verdad, esa era la palabra. Tenía muchísimo miedo y recuerdo que estaba en mi cuarto y tomé una Biblia que tenía en mi mesa de noche, ¿no? Entonces cuando la abrí, primero yo hice una pregunta. Yo le dije, Dios, yo quiero saber si yo me voy a morir con esta enfermedad, porque de verdad estoy muy asustada. Sé que no existe tal cosa como la bibliomancia, pero simplemente quiero abrir y leer y encontrar una respuesta. Efectivamente, cuando abrí, decía, y esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de mi nombre, y Jesús amaba a Marta. Amén. Y fue así como tan Amada Marta. Wow, qué impresionante, ¿no? Fue grandioso. Entonces, yo entendí que es súper importante que si tú tienes fe en algo, si te gusta orar o si te gusta meditar, reflexionar, sea cual sea, oye, es importante que lo fortalezcas. Así es. Javier Soteldo, cirujano oncólogo, está con nosotros y sobre todo para hablar de esta enfermedad que a tanto a las mujeres nos cuesta decirla o nos da miedo decirla en algún momento, doctor. Pero bueno, es una realidad y hay que afrontarla y por eso hoy estamos brindando todas estas herramientas. Por eso se celebra el Día Mundial de la Prevención contra la Lucha del Cáncer de Mama y pues bueno, por eso hoy usted está por acá con nosotros. Bienvenida a Entre Noticias. Muchas gracias, Génesis. Es un placer estar aquí, poder ayudar a todo el pueblo venezolano a través de las cámaras de Globovisión y como siempre he dicho, la información es el método más eficaz para ayudar a las personas con cáncer. Y es por eso que todas las personas que trabajan en los medios de comunicación, los comunicadores sociales, ejercen una excelente función porque llevan esa punta de lanza en la lucha que es estar informado para poder saber qué hacer. Además, doctor, el doctor Javier Soteldo, él no solo es cirujano oncólogo, sino especialista en tumores y partes blandas, mama, melanomas, sarcomas y también actualmente ejerce el cargo de vicepresidente de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela y asistente senior de IEO, Instituto Europeo de Oncología en Milán. Además, cuenta con diversas publicaciones científicas en su rama profesional. O sea, es decir, acá pues hoy venimos a aclarar esas dudas de toda la audiencia que pueden tener con relación a este tema. Por supuesto, estamos a la orden para cualquier duda lo que quieran aclarar. ¿A qué se dedica? ¿Cómo es el origen del cáncer de mama, doctor? Bueno, primero hay que entender lo que significa el cáncer, ¿no? Okay. Muchas personas oyen la palabra cáncer, ¿qué es cáncer? Es algo que se puede curar, que no se puede curar. Cáncer es simplemente un crecimiento incontrolado de un grupo de células, que puede ser de cualquier parte del cuerpo, ¿no? El cáncer se origina en cualquier célula del cuerpo. Entonces, de ahí parte su nombre. Si es el cáncer de las células ductales de la mama, entonces hablamos de cáncer de mama. Si son de las glándulas del colon, entonces es un cáncer de colon. Y no es más que un crecimiento incontrolado de un grupo de células que pierde el control total del cuerpo y empiezan a crecer y se hacen longevas y no mueren, sino que crece y crece hasta generar una especie de nódulo. Y lo peor es que tienen capacidad de enviar otras células a otras partes del cuerpo, de manera que salen si es el colon o la mama, pueden sembrarse en el hígado, en el cerebro, en el pulmón, y es lo que nosotros llamamos metástasis, y es lo que realmente afecta
bastante a la persona, ¿no? Esas metástasis. Entonces, ese es el concepto de cáncer. Ahora, ¿qué lo origina? Existen muchos factores, ¿no? Múltiples factores. Existen cáncer que nosotros entendemos perfectamente cuál es el origen. Por ejemplo, el cáncer de cuello uterino. El cáncer de cuello uterino, el 95%, 90% del cáncer es producto de la infección con el virus del papiloma humano. Es por eso que si se hace la citología todos los años, en el momento que la mujer empieza su fase reproductiva o su fase sexual, en ese momento debe acudir inmediatamente al ginecólogo todos los años, porque el tiempo que pasa el virus en generar cambios y posteriormente hacer un cáncer son entre 2 a 3 años, es decir, que si se detecta a tiempo no llega a producirse el cáncer. El segundo más importante y que es increíble que sea el que más personas mata a nivel mundial es el cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón, la causa principal es el cigarrillo. 90%. Si las personas dejaran de fumar, el cáncer de pulmón fuera un cáncer raro, no lo viéramos casi. En cambio, hoy en día es el cáncer que más personas mata. Y el cáncer de mama pues tiene múltiples factores, entre los cuales está un desarrollo precoz o una menopausia tardía. También hay otros factores como la obesidad en aquellas pacientes posmenopáusicas y por supuesto la parte hereditaria que representa entre un 8 o 10% de los casos donde existe una mutación de un gen que se llama BRCA1 y BRCA2 que cuando está dañado no logras defenderte del cáncer de mama y esas personas tienen hasta un 80% de sufrir cáncer de mama antes de los 70 años de edad. Entonces, como vemos, es algo multifactorial. Cuando no logramos identificar el factor o el origen del cáncer, nosotros lo llamamos esporádico. Es decir, es el más frecuente de cáncer de mama. El 92% de los cánceres de mama son esporádicos y se ven a partir de los 55 años hasta un pico máximo llegando casi a los 70 años. Pero la experiencia nuestra, por ejemplo, en el caso de nuestra Sociedad Anticancerosa de Venezuela y el grupo del cual soy director, que es el Grupo Médico J. Soteldo, pues hemos visto hoy que la edad de los pacientes con cáncer de mama aquí en Venezuela está alrededor de los 40, 45 años de edad, es decir, viene bajando por algunos factores seguramente. Perfecto, doctor. Ahora bien, muchas veces nos dicen, no, que tienes que realizarte la mamografía. ¿A partir de qué edad una mujer puede comenzar a realizarse este tipo de estudios? Más allá de lo que es el autodescubrimiento, ¿no? Bueno, primero vamos a explicar que la mamografía, y eso es importantísimo, Génesis, porque están saliendo por allí estudios que si la termografía va a suplementar la mamografía. Claro, la ciencia trata de buscar cosas que sean menos inocuas, que sean menos dolorosas, menos traumáticas para que se pueda hacer un control. Sin embargo, la mamografía sigue siendo el gold standard en el diagnóstico de cáncer de mama, porque puede haber microcalcificaciones que no se ven en ningún otro estudio. Es difícil de verlas cuando son pocas y eso nos permite determinar a veces lesiones premalignas como el carcinoma ductal in situ que no llega a ser cáncer. Es la misma historia que tuvimos anteriormente con respecto al cáncer del cuello uterino, pero también logras ver cáncer incipiente, pequeño. Entonces la mamografía es lo mejor. ¿Qué edad? Ahí también hay que aclarar varias cosas, porque si tú entras a internet, dependiendo de cada país, hay unas líneas de guía que se basan en el promedio de su población, la edad de aparición del cáncer en su población, el tipo de mama que tiene su población y por consiguiente, por lo menos si vamos a Estados Unidos, mayor de 40 años, a partir de los 40 años, cada 2 años. Nuestro sistema de salud es un sistema de salud un poquito más personalizado. Entonces nosotros aquí lo que pedimos, por lo menos en nuestro grupo, en la Sociedad Anticancerosa, entre 35 y 40 años, debes acudir al mastólogo que te mande a hacer una mamografía y dependiendo de esa densidad mamaria, que es qué tanto tejido mamario tienes, nos permite decir si sigues haciendo tus controles anuales o si empiezas a partir de los 40 años. Eso es lo que hay que hacer. La ecografía es complementaria de la mamografía, no es mejor una que otra. Ambas se complementan y nos permiten llegar a un diagnóstico. La resonancia magnética solamente tiene algunas indicaciones especiales. Perfecto. Doctor, entonces vamos ahora al punto de inicio. Vamos a conocer sobre todo la anatomía, sobre todo de nuestras mamas. Entonces, aquí tenemos unas gráficas para poder compartirlo con toda nuestra audiencia. Excelente.
Excelente. Y pues bueno, la anatomía de la mama femenina. Bueno, la anatomía de la mama femenina, vamos a ver el corte, la visión de frente, como ven acá, está constituida, tiene una forma de gota, cae, la gravedad poco a poco va estirando este tejido hacia las partes más inferiores y tiene tres componentes importantes. El primero es la piel, ¿okay? Que es el contenedor, es el que contiene la glándula que está dentro. Uno de los errores, por ejemplo, decir, mira, me van a hacer una adenomastectomía y las personas creen que le van a quitar toda la mama. No, la mama tiene tres cosas importantes. Complejo areola-pezón, que lo están viendo en el centro, lo que es el contenedor, que es la piel, y la glándula, que es la parte interna. Entonces aquí ven esas tres partes. Y por supuesto, esos ganglios linfáticos verdes que ven es la zona que drena el líquido que alimenta todos los tejidos y que para las mujeres y para todos nosotros tiene una función importantísima, porque son los filtros que no dejan que las células tumorales salgan de esa zona y vayan a órganos diana importantes como son el cerebro, el pulmón, el riñón, el hígado. De este lado vemos también del lado derecho donde hay un corte transversal de la mama, eso es lo que está constituido, como le dije, el contenedor es la piel y después viene este tejido graso que rodea a la mama y los rojos son realmente los lobulillos, los lóbulos donde se produce la leche con esos ductos que son esos hilitos rosados que llegan al pezón y son generalmente de 10 a 12, ahí se produce la leche. El cáncer se produce es allí, en la zona roja, donde están los ductos, ahí es donde se generan los ductos, dependiendo de la zona anatómica se lo podemos clasificar en ductal o lobulillar, pero eso es más que todo para el médico que debe saber para el tipo de tratamiento. ¿Ven cómo la grasa está alrededor de esos rojos? Pues con la edad esa grasa va metiéndose hacia la glándula se va atrofiando y cuando vemos por ejemplo una mujer de 70, 75 años de edad, 85% de la mama, de la glándula es grasa. Por eso es que la mamografía, entre más grasas tiene, mayor sensibilidad tiene para detectar microcalcificaciones. Entonces, a medida que va creciendo las personas, la glándula mamaria se sustituye por ese tejido amarillo que es el tejido de grasa. Y bueno, posteriormente tenemos ya la pared torácica con los músculos propios de la región, que son los pectorales, y pues las costillas con los intercostales, la pleura y el pulmón. Entonces, prácticamente esto que está aquí es la mama, pero es un órgano muy complejo y así como es complejo, pues también el tratamiento de la patología. Por eso es que debe ser siempre génesis hecha por un mastólogo, porque actualmente en Venezuela son los ginecólogos que llevan la mayoría porque examinan, eso es parte de su examen físico. Los ginecólogos son espectaculares, pero tienen demasiadas patologías que atender. La mastología se ha dedicado a ginecólogos, cirujanos oncólogos que deciden especializarse en esa área. Entonces, existen especializaciones, magíster. De hecho, nosotros tenemos uno con la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, en convenio con la Humberto Veronesi Academy. Es decir, tenemos médicos que se están formando para ser mastólogos y poder determinar y a tratar de la mejor manera a los pacientes que tienen cáncer de mama. Perfecto, doctor. ¿Existe alguna diferencia o es un mito o una realidad que quizás dependiendo del tamaño de la mama, como bien nos ha explicado, o de la anatomía que tenga una mujer, pueden sufrir más, pueden ser más propensas o menos propensas de tener cáncer de mama? Bueno, no tanto la anatomía. Okay. El hecho que tengas una mama pequeña o tengas una mama grande no significa que tengas más riesgo o menos riesgo. Lo que sí es importante es la densidad mamaria. La densidad mamaria se determina a través de una mamografía, una resonancia magnética o también a través de la misma ecografía. Nos permite ver qué tanto tejido mamario tienes. Entonces, a veces vemos, por ejemplo, mujeres, como expliqué anteriormente, la grasa va sustituyendo la mama. Entonces, por ejemplo, una mujer ya de 40 años debería tener un promedio aproximadamente de un 50 y 50%. En 40 a 45 años. Entonces, cuando esto no es así y nosotros vemos una mujer de 45 años de edad con una mama muy densa para la edad, es decir, debería estar ya sustituida, entonces eso agrega un poquito de factor de riesgo para que tengas cáncer, ¿ok? Entonces, ¿qué significa un poquito? No es que vas a salir corriendo porque tienes una mama densa y crees que ya hay que hacerse la adenomastectomía para evitarla, no. Lo que tienes es que tener un poco más de control, estar muy pendiente porque este tipo de personas que tienen mamas densas son las que terminan teniendo probablemente una lesión premaligna o una lesión maligna. ¿Cuáles pueden ser los síntomas? Una persona que nos esté viendo quizás en casa, tengo un malestarcito,
pero resulta que, bueno, puede ser quizás un ganglio inflamado, cosas como esa que ya usted sí puede ver, porque a veces lo tendemos a confundir, ay, que tengo un ganglio inflamado y pensamos que, ay, tengo una pelotita allí, Dios mío, ¿será? Y nos asustamos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la parte grasa, los ganglios, y quizás lo que podamos sentir como, y que realmente sea cáncer de mama, ¿no? Sí, la sintomatología, hay que aclarar de que la mayoría de los cánceres de mama son asintomáticos y eso es un gran problema. Es un gran problema porque el paciente acude tarde al médico. Ahora, aquí vemos, muy bonita, felicito la parte gráfica, todas las cosas que podemos conseguir en la mama. Las protuberancias son los nódulos. La mayoría del cáncer no duele y ahí está el problema, porque si doliera la paciente fuera rápido al médico porque genera dolor. En cambio no, se siente una protuberancia, no duele en el 80% de los casos, al menos que esté infiltrando alguna estructura importante y eso es un problema porque la paciente acude tarde al médico. Bulto interno, que es cuando son profundos, no deforman la piel y entonces el paciente siente que hay algo allí, la mama se siente que hay algo profundo y la misma mujer lo puede sentir cuando hace el autoexamen. La piel de naranja o anaranjada es una piel cuando, como su mismo nombre lo dice, vemos puntitos, vemos inflamación, los poros se notan perfectamente. Esto ya es bastante avanzado, esto ya habla de un cáncer inflamatorio, esperemos nunca llegar allí, ya es una situación bastante grave. La simetría, pero la simetría no de nacimiento, la mayoría de las mujeres tienen una mama más grande que la otra. Algunas personas se ven mucho más marcadas, en otras menos, pero cuando tú ves que en el transcurso de tu crecimiento, o sobre todo una mujer ya mayor, o sea, digamos mayor de 35 años de edad, 30 años de edad, empieza a notar que empieza a haber una asimetría, hay que estar pendiente porque puede haber algo que está retrayendo la mama adentro, ¿ok? Las venas crecientes, erosiones de la piel, enrojecimiento y fluido desconocido, todas estas características son bien importantes tener en cuenta, sobre todo no deben estar saliendo fluido a través de tu pezón, sobre todo aquellos que son de color sanguinolento, como si tuviera sangre. Esos son los más peligrosos y debes acudir inmediatamente al mastólogo. Ahora, en el caso, por ejemplo, de hundimientos del pezón o hendiduras, notas deformidades en tu mama o el pezón se está retrayendo, debes acudir porque muchas veces el cáncer interno lo que hace es alar las estructuras y al alar las estructuras pues ala el pezón y eso produce esa deformidad. Y por supuesto el endurecimiento de la mama, que puede haber ya una lesión bastante grande y falta aquí la parte axilar porque a veces son tumores pequeños pero muy agresivos y podemos tener ganglios axilares palpables, es decir, tocarse las axilas, hacer este movimiento cuando uno se está bañando y tocar adentro es importante porque a veces se puede presentar como un cáncer oculto, Génesis, es decir, es un cáncer que no lo logras palpar, sobre todo cuando tienes mamas grandes y ya está dando metástasis a los ganglios y lo primero que te palpa son los ganglios. Entonces, importante también con la axila. Perfecto. Doctor, la pregunta del millón, y bien lo estábamos comentando antes de entrar al aire, siempre dicen tócate, tócate, todas estas campañas que han sido maravillosas o el autoexamen, ya me toqué algo, entonces está complicado porque quiere decir que tienes algo que está grandecito, pero antes del autoexamen, ¿en qué momento una mujer debe acudir al médico y quizás no esperar a que cuando se toque palpe algo, ¿no? Excelente, Génesis, tu pregunta. Creo que viene el caso y eso hay que aclararlo bastante bien. Tócate fue una campaña de hace más de 20 años que hizo la Organización Mundial de la Salud en un momento determinado donde seguramente la tecnología que teníamos no puede ser comparada con la tecnología que tenemos actualmente para la detección de tumores en estadios tempranos. Y fue algo excelente porque primero la mujer aprendió a tener conciencia de su cuerpo, se entendió que la enfermedad era parte o podía ser parte de un entorno familiar y nos permitió detectar a tiempo en aquel momento lesiones cuando las personas ni siquiera acudían al mastólogo y mucho menos al ginecólogo para hacerse el chequeo. Hoy en día sigue en pie, tócate porque es parte del proceso del diagnóstico de cáncer de mama. Sin embargo, acabas de decir algo muy importante, es que hay factores que tenemos que analizar. Si nosotros tenemos una persona que tiene una mama grande y tiene una lesión profunda, muy probablemente cuando la toque la lesión tendrá ya 4 o 3 centímetros, lo cual es grande. Una mujer con una mama muy pequeña, cualquier lesión la puede palpar inmediatamente. Entonces esto es desigualdad. ¿Por qué? Porque el palpar
nosotros hoy en día lo que queremos transmitir como Sociedad Anticancerosa de Venezuela, como mastólogo, como médico, es que no queremos que logres tocarte algo. Debes hacerlo, pero no queremos que te lo toques. Queremos es que vayas al médico para que podamos detectar esa lesión antes de que la puedas tocar, porque hay algo bien importante que lo deben saber todos. La lucha, y este es el eslogan este año, la lucha contra el cáncer de mama, lo más importante es la detección temprana. Es decir, entre más pequeña es la lesión, es una relación directamente proporcional. Entre más pequeña es la lesión, mayor chance de curabilidad tienes. Por darte un ejemplo, una persona que tiene una lesión menor de 1 centímetro, que no ha dado metástasis a los ganglios, una persona posmenopáusica, muy probablemente el índice de control de la enfermedad supera el 98%, cosa que no podíamos decir hasta 30 años. Es decir, lo que hoy sabemos es que las personas que detectan estos tumores tan pequeñitos tienen una gran sobrevida. Igualmente, si no ha dado metástasis de los ganglios. Entonces, es importante poder hacer el diagnóstico antes de que te toques eso. Por eso que debes acudir, así como vas al ginecólogo, debes ir al mastólogo todos los años regularmente, después de los 30 años, para que te hagan tu control completo. Entonces, el autoexamen es maravilloso, pero en conclusión tenemos preferiblemente que ir cada tanto a ver. Correcto. Doctor, fíjese que hay una pregunta y me va a salir un poco el tema, pero estando en el mismo tema. No es para nadie un secreto que existen muchas mujeres en nuestro país y fuera de nuestro país que se realizan cirugías plásticas y sobre todo en la parte mamaria. ¿Cómo se puede ver afectada quizás una persona que tenga este tipo de prótesis, verdad, justamente con lo que pueda ser un desarrollo de un cáncer de mama? Bueno, la pregunta directa sería si existe una relación entre cáncer de mama y prótesis. Exacto. Pues no, tenemos muchos años colocando prótesis, sobre todo en los países latinoamericanos. Todavía en los países europeos esto es una práctica muy poco común. En los Estados Unidos, sobre todo en los países latinos, en los estados donde hay muchos latinos, y bueno, en Sudamérica, lo que es Brasil, Venezuela y Colombia siempre han puntado en cuanto a la colocación de prótesis. No existe una mayor incidencia de cáncer de mama en estos países y la colocación de prótesis aquí lleva más de 30 años. Es decir, que hemos tenido suficientemente tiempo para poder estudiar y ver de que no existe un aumento en los cánceres de mama. Últimamente se reportaron unos casos de un linfoma que se llama linfoma de células anaplásicas que se pueden producir en las cápsulas de algunas, algunas prótesis, sobre todo aquellas rugosas, que produce, es un cáncer, un linfoma, sin embargo fueron casos muy aislados, no es la mayoría. Otra pregunta que siempre hacen es si es difícil llevar un control mamario con una mamografía si tienes una prótesis, y no lo es. Hay maniobras como la maniobra de Claude que se utiliza para poder colocar la mama en el mamógrafo y la prótesis quede atrás. O sea, realmente, por supuesto, depende del tipo de prótesis. Salieron las PIP que hubo un problema y sigue todavía el problema legal. Fue una falta prácticamente de control sobre la prótesis. Sin embargo, se reportaron varios casos de cáncer de mama. No fueron una gran cantidad, pero hubo, si ya fueron 2 o 3 o 5 o 10, es suficiente. Salieron del mercado, se le retiraron a las pacientes la prótesis, pero actualmente no existe un trabajo que pueda determinar que sí existe un aumento de riesgo en el cáncer de mama. Perfecto. Ahí nos dio un tipo de cáncer de mama, doctor. Pero vamos a hablar de esos tipos de cáncer de mama que pueden existir. Bueno, el cáncer de mama más frecuente se llama carcinoma, el cáncer de mama ductal, el carcinoma ductal, adenocarcinoma ductal. El adenocarcinoma ductal representa aproximadamente entre el 60 y el 70% de los casos, es el más común y se produce en el ducto de la mama, ¿ok? Posteriormente tenemos otro que se llama el lobulillar, infiltrante, que se produce en los lobulillos, un poquito más atrás, y representa entre un 10-15%. Y después vienen otros tipos de tumores, como son los papilares, los anaplásicos. Existen muchos tipos de tumor desde el punto de vista histopatológico, dependiendo de la zona donde se genere. Pero también la mama puede dar otro tipo de tumores que no necesariamente se origine del tejido mamario, porque la mama, como lo vimos anteriormente, tiene piel, areola de pezón, y tiene grasa, y tiene también glándula. Pero puede haber tumores que se generen, por ejemplo, del tejido graso, como los lipomas benignos, que se ven también en la mama, o de los tumores vasculares, que son los angiosarcomas.
Los angiosarcomas son tumores bastante agresivos que no tienen nada que ver con el tejido mamario, pero se originan en los vasos que pasan por allí y se pueden ver en algunos casos en pacientes que han recibido radioterapia a altas dosis y hemos visto anecdóticamente varios casos de estos angiosarcomas en esta zona. Es decir, la mama, por tener muchos componentes, puede haber un cáncer de cada uno de estos componentes. Otra cosa que puede salir son los lunares tipo melanoma, que son un tumor maligno de la piel, que son lunares que aparecen en esa zona, que crecen, sangran, se deforman, mayores de 6 milímetros, eso también hay que acudir al médico. Entonces no solamente hay que pensar de que el cáncer de mama se origina del tejido mamario, sino de todos aquellos tejidos que tenemos y componen todo lo que es la mama. Perfecto, doctor. También, fíjese, ¿cuáles son los tipos de tratamiento que se puede manejar para cada una de estas clasificaciones que usted nos ha dado? Porque quizás no es lo mismo algo que sea sencillo o que sea como de agua o algo así, a algo que sea más agresivo, ¿no? Bueno, vamos a hablar del cáncer en general, cáncer de mama originario del tejido mamario. El cáncer de mama anteriormente, te estoy hablando más de 50, 60 años atrás, 70 quizás, se pensaba que quitar toda la mama, más los músculos, más los ganglios, en algunos casos, operaciones extremas, también quitar las costillas, era la solución al problema, ¿ok? Porque se pensaba que entre más quitaba, mayor posibilidad de curación había. Sin embargo, la proliferación de nuevas técnicas y sobre todo el análisis, o sea, la estadística, que no siendo una rama específicamente de salud, ha ayudado muchísimo, nos permitió estratificar y aparecieron varias personas en el mundo en el cual dijeron, mira, un momentico, no hay que quitar toda la mama. Lo que hay que quitar es simplemente un pedacito con tejido sano y debemos utilizar la radioterapia. ¿Qué es la radioterapia? La utilización de rayos ionizantes que pasan a través de nuestra piel y atacan toda la zona del tejido y esterilizan prácticamente el tejido. Entonces, estas dos cosas se combinaron, entonces se hizo la mastectomía parcial, o sea, un pedacito solamente se quita, más la radioterapia tiene el mismo efecto que quitar la mama. Es decir, hace más de 30 años que no se quitan la mama en primer mundo. Todavía, desafortunadamente, por falta de información de nuestros cirujanos generales en nuestro país, es una práctica que se hace, que es la mastectomía total. Anteriormente discutíamos cuándo hacer solamente la resección parcial de una mama. Hoy en día, después de hace más de 20 años, simplemente discutimos en casos anecdóticos cuándo tenemos que quitar la mama completa. Entonces, el tratamiento es cirugía, radioterapia cuando se conserva la mama y por supuesto la quimioterapia y la hormonoterapia van a depender del tipo de cáncer, como tú lo has dicho, ya es una discusión grande, colegial entre los oncólogos médicos, cirujanos oncólogos, para poder dar el mejor tratamiento. Un mensaje importante, el hecho que te vayas a recibir quimioterapia, si nos estás viendo en este momento y tienes un cáncer de mama, no significa que estás mal, no significa que las cosas van a ir mal. Lo que realmente ha permitido el avance en la sobrevida de los pacientes con cáncer de mama, y lo dice un cirujano, es la quimioterapia. Nos ha ido quitando campo a nosotros los cirujanos porque cada vez se hace menos porque la quimioterapia ha avanzado muchísimo y el tratamiento hormonal. Así que esos son los 3 tratamientos: cirugía, radioterapia, quimio o hormonoterapia. Perfecto. Y eso vamos a estar aclarando también otras preguntas más adelante, porque el doctor se va a quedar con nosotros hasta el final del programa. Ahora bien, antes de ir al corte, doctor, aquí tenemos algunas preguntas a través de las redes sociales y usted también puede interactuar con nosotros, @entrenoticiasgb, que está a total disposición, y también en Instagram, en Twitter, en nuestro hashtag o marca el día de hoy, que es ENMujer. Ok, tenemos acá a José Gregorio, 9729. Buenos días. Tengo una hija de 15 años. Hace 3 meses se sintió un bulto en la mama izquierda. Le llevamos al médico y le mandó tratamientos. Ya cumplió el tratamiento, pero se siente igual. ¿Qué debemos hacer? Por favor, vivimos en Cantaura. Saludos a nuestra gente de Cantaura. Un gran saludo a la gente de Cantaura. Dentro de poco estaremos por allí también con el Grupo Médico J. Soteldo y el grupo de Oncoaliado, que es una excelente asociación para ayudar a los pacientes con cáncer de Cantaura. Doctor? Estaremos este fin de semana. O sea, eso es ya. Estaremos por allá, sí. Un gran saludo a todo el equipo de Oncoaliado también de Cantaura. Bueno, mira, lo primero que tienes que acudir es a un mastólogo, ¿no? No sé qué médico fuiste. El hecho de tener un bulto, hay que hacer una ecografía, ¿no?
porque el 99% que sea algo benigno por la edad de tu hija, lo que debes acudir es a un mastólogo para que haga una ecografía, es lo único que se puede hacer, no se hace mamografía en menores de 35 años de edad, y así poder saber si eso es una fibroadenoma, que es un tumor benigno que se llama fibroadenoma juvenil, es un tumor benigno muy frecuente, o un quiste que también puede verse en estos casos. Lo que sí te puedo decir que es lo más probable que sea una lesión benigna, pero debes acudir a un mastólogo para que te pida una ecografía para poder saber qué tratamiento dar. Perfecto. Y tenemos otra pregunta. Tenemos ya varias preguntas. Sin embargo, tengo a Yole Coro. Se me hace una costra en los pezones, me da un ardor y como una quemazón. Y además me corre hasta la axila. Pero he ido a 2 partes y me dicen que no tengo nada. Tengo mamografía y eco mamario de este año. En ese caso... Bueno, en esos casos debes acudir al mastólogo nuevamente. No sé a qué médico estás acudiendo, pero realmente sí hay que tener cuidado porque hay una patología que se llama enfermedad de Payet, que es un carcinoma ductal in situ generalmente, que puede salir de la parte profunda de la mama, llega a la parte exterior del ducto y empieza a invadir la piel. No sé si ese es tu caso, pero el hecho de sentir ardor, picozor y sobre todo que te molesta la axila, es importante que vayas al mastólogo porque hay que hacer un estudio y a veces hay que hacer una pequeña biopsia de esa zona para descartar que sea un eczema, que es lo más frecuente en 90% de los casos, que es simplemente un proceso inflamatorio, alérgico y sobre todo a los sostén negros. Es increíble, existe una tinta, la tinta negra genera muchas alergias locales, muchas dermatitis atópicas. Entonces eso es importante o también puede ser lo otro, entonces es importante que acudas al mastólogo. Ah, increíble eso. Igual también creo que eso que está tocando el punto del brasier, por ejemplo, los que cuando uno se los coloca directamente a haberlo comprado, no es bueno También. tampoco. Bueno, lo más importante ahí es el color. Okay. La tinta negra produce muchas alergias atópicas y hemos tenido casos increíbles en mastología de personas que generan reacciones alérgicas y no se sabe qué es hasta que, bueno, ya aprendimos con el tiempo que muchas veces lo que hacemos es cambiar el color del sostén y por un material no sintético, preferiblemente algodón, y mejoran inmediatamente. Perfecto. En la parte anterior estábamos respondiendo algunas de las dudas de nuestra gente, @entrenoticiascb, para que interactúe con nosotros, con la marca en Instagram y en Twitter, Nmujer, ahí lo tenemos. Doctor, ahora la pregunta que actualmente muchas personas se hacen, ¿ok? Estoy pasando, soy sobreviviente o resulta que se puede desarrollar quizás un cáncer de mama incluso, o cómo pueden ser las consecuencias de tener cáncer de mama también con COVID, que es la actualidad, ¿no? Bueno, fíjate, no existe una relación directa entre COVID y cáncer de mama. Hubo algunas alertas sobre un aumento de volumen, sobre todo en los países nórdicos, de las personas que son de mamas pequeñas con el posterior al COVID. Bueno, producto probablemente de un proceso inflamatorio, porque acuérdense que el COVID lo que genera es un gran proceso inflamatorio sistémico, todo el cuerpo, afectando principalmente el pulmón y otros órganos. O sea, que realmente no existe una relación directa entre COVID y cáncer. Lo que sí hay que tener en cuenta, Génesis, es qué hacer en este momento de pandemia si me diagnosticaron un cáncer o si debo ir al médico y tengo miedo porque en la clínica hay mucho COVID, porque eso es otra pregunta. Pero si en la clínica están llenas, todas las clínicas están llenas de COVID cuando existen las olas, eso es lógico. Sin embargo, es mucho más probable que te contamines con COVID en el supermercado o cenando con tu familia que en la clínica, porque las clínicas están haciendo todo lo posible para que no te contamines, o sea, limpian los ascensores, limpian todo, tienen sistema de desinfección, tú estás más atento también, en cambio, estás asustado en la clínica porque crees que te van a pegar un COVID, llegas a tu casa, invitas a todos tus familiares, se quitan todo el face shield o se quitan la mascarilla y se contaminan. O vamos todos a un restaurante o porque después eso de está la súper clínica y relajado dice, uy, ahorita. menos mal que no me contagié en la clínica, se van todos por un restaurante, está lleno de gente, todo el mundo se quita, estás comiendo, o sea, realmente hay que entender que es muy poco probable que te contamines en una clínica. Segundo, tu médico debe tener seguramente ya el protocolo perfecto para atenderte y que no tengas ningún riesgo de que te contamines. Es decir, si tienes un nódulo, tienes algo te preocupa, debes acudir al médico sin ningún problema porque seguramente ya tienen toda la estructura para que no tengas el riesgo de contaminarte. Y lo otro es la vacuna. Me han preguntado, doctor, yo tengo que vacunarme. Y todos mis pacientes que me están viendo, que yo sé que nos están viendo porque siempre nos están siguiendo y están pendientes de esta entrevista, deben vacunarse. La vacuna representa el 0,001% de una estructura viral, ¿ok?
esa estructura viral, cuando entra, que es cuando nos enfermamos, pues puede dejar efectos muchísimo más graves que la misma vacuna. Ciertamente las vacunas pueden tener efectos colaterales, todas las vacunas del mundo tienen efectos colaterales, pero cuando uno ve los efectos colaterales son del 0,001%. Es decir, es mucho más probable que te caiga un rayo a que te dé un efecto colateral. Entonces, el riesgo de tener la enfermedad y tener trombosis y complicaciones es mucho mayor con el virus entero que con la vacuna, y lo hemos visto. Por ejemplo, ya hemos visto cómo los pacientes que están vacunados, casi ninguno va a las clínicas, son muy pocos los que van, pero la mortalidad es muy baja. Entonces, el hecho de que tengas cáncer no significa que te vas a complicar con la vacuna. Lo que sí es muy probable es que te complique si tienes el COVID y no estás vacunado. Eso es casi seguro, porque tienes un tratamiento importante, pueden haber trombosis. Entonces yo invito a la población que se vayan a vacunar y que dejen de estar pensando que no. Si no hubiera sido por la vacuna Génesis, probablemente no estuviéramos aquí. Claro. Si recordamos la viruela, que fue una cosa gravísima, y todas esas cosas. Doctor, fíjese, ahí está dando un punto importante. Ok, una persona que está pasando por cáncer y que tenga en este momento un tratamiento, cierto tratamiento, cáncer de mama, para ser específicos. Entonces, ¿tiene algún tratamiento? Puede quizás el hecho de para tu momentito, no te la pongas todavía, póntela después. Ok, eso lo tiene que discutir directamente con su médico oncólogo. Por supuesto, la pregunta es muy pertinente, Génesis. Puede ser un paciente que esté pasando por lo que nosotros llamamos los oncólogos nadir, que es una depresión de todo el sistema inmunológico posterior a una quimioterapia y que lleva un tiempo específico posterior al último ciclo de quimioterapia. Entonces, sí hay que cuadrar con tu oncólogo médico si estás en pleno tratamiento, para saber en qué momento te la vas a colocar. De hecho, el Seguro Social abrió la colocación de vacunas solo para aquellos pacientes que están en tratamiento oncológico. ¿Okay? Nuestro oncólogo, el doctor Juan Celi, el Grupo Médico J. Soteldo y la Sociedad Anticancerosa estuvieron allí y coordinó esa parte para la vacunación de este tipo de pacientes, pero siempre bajo coordinación del oncólogo médico. Perfecto. Ahora vamos con algunas preguntas, porque ya nos estamos quedando cortitos de tiempo. Yo creo que este es un tema extenso, pero maravilloso, porque nos aclara todas esas dudas que podamos tener. Por aquí nos escribe también Cateyalín. Cuando se dice que un paciente está curado de cáncer, también se puede quedar tratada totalmente y no curada. Ya, voy a repetir. Cuando se dice que un paciente está curado ya de cáncer, o siempre puede quedar tratada pero no curada, o en cuánto tiempo debe haber cumplido el tratamiento y dónde está esta enfermedad. Bueno, yo creo que quien nos hizo esa pregunta está haciendo una pregunta muy, muy inteligente y muy interesante. En pocas palabras nos está preguntando si el cáncer se cura. El cáncer depende del tipo de cáncer, ¿no? El caso del cáncer de mama es una enfermedad controlable. Y les voy a poner un ejemplo muy claro. Anteriormente, hace 40 años atrás, los pacientes que tenían infección por el virus del VIH morían casi todos. La mortalidad era altísima hasta que la ciencia fue determinando y fue haciendo una pastillita, 2 pastillitas y 3 pastillitas. Esas pastillitas se las toman estos pacientes hoy en día y no se mueren. No se mueren, pasan su vida perfecta, o se morirán de viejito, de todo lo que sea. Gracias a la tecnología y la ciencia, todas estas personas pueden vivir el tiempo que sea necesario. Es decir, pero cada vez que se hacen un examen tienen VIH. Es decir, la enfermedad se controló. Lo mismo sucede con el cáncer. Dependiendo del tamaño de la lesión, si es muy chiquitica, menor, en el caso del cáncer de mama, 2, 3, 4 milímetros, y se quita, el control de la enfermedad puede llegar al 99.5%. Es decir, nosotros hablamos de control de la enfermedad. Y lo que acaba de decir ella es interesante porque el tiempo influye. Si pasaste más de 10 años y tu cáncer fue muy pequeño y el tratamiento fue adecuado y todo salió bien, las probabilidades de que tengas una recaída son muy bajas, pero siempre queda un 0.5% o un 1%. Y es verdad que existe una pastillita contra el cáncer, que le habían realizado por ahí mucha publicidad a eso, que era hiper costosísima. Entonces, no sé si es un mito o es una realidad. Es un mito. Ok, es un mito. Nosotros tenemos que partir de una lógica para todos los que nos están escuchando. El cáncer es tu propia célula, pero del lado oscuro. Es decir, yo lo llamo así y se lo explico así a mis pacientes. Es una célula tuya, no es un alien, no es un parásito, no es un virus, es tu célula, que decidió dar un golpe de estado a tu cuerpo. Por consiguiente, todo lo que le haga daño a la célula mala le hará daño a la célula buena. Es por eso que las personas que tienen quimioterapia
La quimioterapia es un fármaco que ataca las células malas de una manera específica, pero genera efectos colaterales en la buena también. Por eso hay náusea, pérdida del pelo, caída de las uñas, todo lo que nosotros conocemos. ¿Por qué? Porque ese ataque a las células malas genera también algo a las células buenas. Si nosotros tomamos algo y no tenemos efectos colaterales, es muy poco probable de que eso esté atacando también al cáncer. Entonces, no existe una pastilla, es lo que todos deseamos, porque las estadísticas nos dicen que nosotros tendremos un 30% de nuestros familiares tendrán cáncer durante nuestra vida y cada vez es un problema de salud pública. Nosotros queremos que eso se logre conseguir, pero no podemos pensar ahorita en panaceas, en pastillitas, en aguas milagrosas, aguas celestiales, porque ya lo venden en todos lados, engañan a las personas, vemos cómo se van con estas personas a tomarse esas cosas y después regresan peor buscando lo que ya está escrito, que se puede ver y palpar en lo que son las revistas médicas, que son los estándares y protocolos dedicados para disminuir esa curva de cáncer de mama. El cáncer de mama es el de mayor incidencia a nivel mundial, pero en el primer mundo es el que tiene ya la curva de mortalidad casi en vertical, es decir, ya muy poca gente muere de cáncer de mama si se diagnostica a tiempo. Perfecto, doctor. Acá también tenemos otro mensajito. Feliz día. A ver, alguien que tiene prótesis y padeció de cáncer de mama, recibió radios, ¿debe retirarse las prótesis? Depende, buena pregunta. Hoy tenemos una audiencia bien preparada. Depende. La prótesis, en los últimos estudios, ¿qué pasa con la prótesis? El cuerpo engloba la prótesis, entonces decimos la cápsula. La gente a veces cree que la cápsula es la cápsula de la prótesis. No, la cápsula es un tejido fibroso que genera tu cuerpo, es un cuerpo extraño, por consiguiente, tu cuerpo trata de limitarlo y lo limita a través de una cápsula fibrosa muy fuerte. Eso es lo que llamamos cápsula. Entonces, cuando hay una contractura de la cápsula, que es lo que generalmente la gente conoce como una capsulitis o una contractura propiamente de la cápsula, demuestra que el cuerpo empieza a apretar esas prótesis y eso produce dolor, deformidad, inflamación, dolor a la espalda, dolor al mover el brazo y es bien incómodo. La prótesis no se daña con la radioterapia, lo que se daña es la cápsula que la envuelve y empieza a disminuirse. Entonces se llama la palabra que coloquialmente conocemos como encapsulamiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con la radioterapia, la posibilidad de que esa prótesis se dañe es aproximadamente entre un 45 y 50%. Es decir, es alta. Es alta. Sin embargo, a la mujer que le ponen una prótesis que no hace radioterapia, tiene hasta un 25 o 30% de producir una contractura capsular. Entonces, realmente aumenta como un 15 o un 20%. Mi consejo actualmente, por ejemplo, la colocación de expansores se utilizan para dar el tratamiento y después poner la prótesis definitiva, pero los costos son elevadísimos, entonces podrían hacerlo con la prótesis que ya tienen, la radioterapia, y tienes aproximadamente un 60 o 50% de probabilidad de no tener necesidad de cambiarte la prótesis. Si se daña la cápsula, pues en ese caso habría que hacerlo. Perfecto. Aquí tengo otra pregunta, doctor. Entonces, Zenobia Castro nos escribe, tengo un lunar, pero ha crecido. ¿Debo estar alerta? ¿Puede ser cáncer? Por supuesto que sí, hay que estar muy pendiente. Los lunares tienen una regla importante que es A, B, C, D, E. A de simetría, B de bordes irregulares, C de color, cuando los colores son heterogéneos, D de diámetro cuando son mayores de 6 milímetros y E, lo más importante es la evolución. Un lunar que crece, que cambia de color, que descama, que sangra, que duele, que se inflama, es algo que te llama la atención y debes ir a acudir al dermatólogo o el cirujano oncólogo especialista en este tipo de patologías como el melanoma o tumores de la piel para que te haga un examen que se llama dermatoscopia de luz polarizada y saber si es una lesión que es maligna o una lesión benigna. Nairobi nos escribe también, hola, buenos días, me realicé una mamografía en enero de este año. Conclusión, mamas extremadamente densas, en ambas mamas calcificaciones de aspecto benigno. Bueno, aquí le voy a dar el lenguaje técnico, B_RATS 0, y surge un ultrasonido complementario debido a la densidad de la parenquima. Desde la ciudad del Tigre, saludos. Bueno, van a estar por Anaco este fin de semana. Qué bueno, qué bueno. Bueno, bastante técnico, se entendió perfectamente. La clasificación VIRATS es una clasificación para que todos los que más sabemos de mama la manejemos. VIRATS 0 significa que el mastólogo o la persona que te hizo la mamografía, el radiólogo, quiere tener un poquito más de información para concluir el estudio.
Entonces, en ese caso, tienes una mama muy densa que probablemente si hay algunas microcalcificaciones sospechosas pequeñitas no la va a poder ver. Está pidiendo una ecografía complementaria para poder clasificarte, ¿ok? Lo que tienes que hacer es, bueno, tienes una mama densa, controlarte todos los años. Si tienes microcalcificaciones benignas no debes de preocuparte, pero debes acudir al mastólogo para que interprete esa mamografía y hacerte una ecografía complementaria, porque el radiólogo te está diciendo que con la mamografía no es suficiente. Perfecto. Anisbeth Cole. Hola, tengo 52 años y hace 2 años aproximadamente me detectaron un quiste de grasa. ¿Qué recomienda? ¿Operarlo o dejarlo así? Ok, excelente pregunta también. Los quistes no se operan, ¿ok? Los quistes son, en pocas palabras, una especie de cavidad hueca en el cual se produce suero dentro, ¿ok? En la mayoría de las personas tienen una cosa que se llama condición fibroquística. La condición fibroquística no es una enfermedad, es como ser alto, ser bajo, y tienen una reacción un poco más elevada de sus mamas con respecto a sus propias hormonas, con los estrógenos. Entonces pueden producir este tipo de lesiones que se llaman quistes, y los quistes son llenos de agüita, la mayoría, o de una sustancia un poco más espesa. No entendemos por qué también en la Sociedad Anticancerosa hemos visto cómo empiezan a operar en el interior quistes y eso no se necesita operar, porque te quitan uno, te saldrán 5 o 3 más, porque es una condición, no van a aparecer. Solamente se operan cuando tienen a la ecografía, que es el método de elección, características que nos hacen sospechar de que ya un cáncer con características quísticas nació, o sea, salió. Okay. Entonces ya uno dice, bueno, esto hay que primero operarlo, hay que hacer una biopsia con una agujita fina, pero en realidad los quistes de grasa, que generalmente simplemente son islotes de grasa, y eso es lo que dicen las personas, quistes de grasa, no se operan para nada. Entonces, pero igual tiene que ir a su control. Siempre, todos los años. Perfecto. Por acá tenemos a Ivana que nos escribe, por favor, si puede preguntarle al doctor Soteldo si la obstrucción de ductos mamarios, es decir, mastitis hemorrágica, puede presentarse en un futuro un cáncer de mama. No, no necesariamente. Esos son procesos inflamatorios. La mastitis generalmente se ve en el puerperio, aunque se puede ver más adelante. A veces hay lesiones en ductos que pueden producir una filtración de bacterias desde la entrada, desde el pezón hasta la zona donde se ramifica y producen una patología que es muy poco conocida, que se llama mastitis periareolar recurrente. Es decir, personas que alrededor de la areola, pum, producen una pústula, sale pum, se toman el antibiótico y se curan. Y después de los 4 meses, pum, nuevamente vuelven a presentar eso. Entonces eso hay que ir al mastólogo especialista para que le haga una resección selectiva de ese ducto. Fíjese que aquí tenemos una pregunta, o sea, me voy a saltar 2 que tengo antes, pero se me había perdido. Y aquí tengo, Eunice nos escribe, buenos días doctor, disculpe. Tengo a mi hija con globos en el cuello por un tamaño de 17. ¿Qué debo hacer? Y me mandaron a realizarle un eco mamario. Globos en el cuello. Yo creo que lo que quiere decir que tienes ganglios a nivel del cuello. Bueno, en ese caso debes hacer no solamente un eco mamario, sino también debes hacer un eco de cuello, porque creo que estoy tratando de interpretar que probablemente lo que me estás diciendo es que tiene los ganglios grandes de 17 milímetros a nivel del cuello. Hay que tener cuidado allí porque hay que hacer un estudio un poco más profundo, una ecografía de cuello bien hecha, ver las características de esos ganglios, porque muy probablemente, primero, antes de ser un problema de cáncer de mama, el cáncer de mama tiende a ir hacia la axila, hacia los cuellos. Ya cuando vemos ganglios ganglios a nivel del cuello, pueden ser otras patologías que hay que tener cuidado en eso. Perfecto. Aquí tenemos a CR Chango. Feliz mañana. ¿Alguien que tiene alguna prótesis que padeció? Ok, esta ya la habíamos leído. Buenos días, Génesis. Tengo una hija de 17 años. Ella tiene sus mamas grandes. Le causa dolor en la espalda. ¿Eso es riesgoso? ¿Y será recomendable hacerle una cirugía para bajar el tamaño de la mama? Sí, bueno, cuando son gigantomastias nosotros decimos médicos aquellas mujeres que tienen mamas muy grandes, pesadas y que producen deformidad. Esta deformidad produce un daño importante en la columna a largo plazo. Mi consejo siempre es acudir al cirujano plástico porque allí probablemente hay que hacer una mamoplastia reductora, es decir, reducir ambas mamas, quitar peso y le va a mejorar muchísimo la postura a la persona y por supuesto le va a permitir pues una mejor actividad social debido a quitar tanto volumen, pero solamente en aquellos casos donde la mama realmente es grande y produce este movimiento de la columna hacia adelante.
Perfecto. Hay niñas que son pequeñas, en algún momento vi una niña como de 14 años donde le realizaron ese tipo de intervenciones, a pesar de ser tan jóvenes, ¿es recomendable? Bueno, ¿O no? lo que se recomienda es generalmente que lleguen a los 20 años para que ya el crecimiento completo de la mama esté ya efectuado y se pueda hacer una cirugía reductora importante. Perfecto. Aquí tengo otros mensajitos, ya los voy a estar. Ok. Buenos días, doctor. Me palpo y no siento nada, pero tengo algunos días sintiendo un dolor profundo en la parte interior del seno, pero el dolor lo siento más hacia el tórax. Es cat delivery. Ok. Bueno, fíjese, eso es una de las consultas más frecuentes del mastólogo y se llama la mayoría. No estoy diciendo que sea el caso de ella, pero tendría que examinarla. Pero nos sirve la pregunta para aclarar. Existe una cosa que se llama neuritis intercostal. Los nervios intercostales pasan entre las costillas, por su nombre propio, como lo dice. Y a veces por algún exceso de cargar pesos de un lado más que otro, ejercicios extremos o simplemente dormir en alguna posición, las costillas pueden rozar este nervio y producen una inflamación del nervio. De ese nervio salen filetes nerviosos que van hacia la areola y el pezón y hacia la mama. Entonces a veces la mujer lo interpreta como si fuera un dolor originario de la mama y se genera intercostal. Entonces tienes que ir al mastólogo, el mastólogo hace una técnica especial que puede lograr identificar que el dolor viene de la costilla y no viene de la mama y se te pone un tratamiento específico antiinflamatorio para el nervio. Maldonado Tati nos escribe, tengo 71 años y todos los años me hago la mamografía. ¿Hasta qué edad se debe realizar este estudio? Bueno, depende. Lo que pasa es que vuelvo y repito, en los lugares donde existen screening, por ejemplo en los Estados Unidos hasta los 65, 70, hasta los 70 años están haciendo ahorita mamografía, en Europa también, sin embargo en Venezuela, dependiendo del tejido mamario, tu mastólogo te lo va a indicar y te va a decir, mira, si todavía tienes tejido mamario, puedes seguirte haciendo. Nosotros por lo menos personalmente ya a las mujeres mayores de 70 años le pedimos la mamografía ya cada 2 años. Perfecto. Y aquí tenemos esta, la última, para leerla acá porque tenemos un montón de preguntas que quedaron, se activaron, nuestra audiencia se activó en los últimos 2 bloques. De todas formas, pues bueno, vamos a estar tratando de responderlas. H. Patti, ¿qué significa lesión focal dominante superpuesta? Bueno, eso debe ser mamografía, lesión focal dominante superpuesta, debe ser que están viendo alguna nódulo en la mamografía probablemente y en una de las proyecciones pareciera que el tejido estuviera sobrepuesto sobre otro. Es muy poca información para ayudarte con esto, pero sin embargo si tienes eso, lo importante es saber si el radiólogo te sugirió que te hicieras una biopsia o simplemente una observación. O ir al mastólogo. Ir al mastólogo, esa es la conclusión, tienes que ir al mastólogo todos los años. Doctor, bueno, más allá de este mensaje, me encantaría que por favor primero que diga, por ejemplo, quizás cuáles son esos procesos que va a estar realizando en Venezuela estos días y además unas últimas recomendaciones porque nos quedamos cortitos de tiempo y ya nos toca despedir el programa. Bueno, estaremos haciendo muchas, en la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, el cual soy vicepresidente, estará en la Clínica de Prevención del Cáncer haciendo unas jornadas importantes de mamografía y ecografía. Métese en la página web www.sociedadanticancerosa.org, ahí van a ver todas las actividades que vamos a tener en Caracas. El Grupo Médico Tazoteldo, a través de sus cirujanos, estaremos a nivel nacional. Ya tuvimos el viernes unas jornadas espectaculares, operamos gratis a personas con cáncer de mama en clínicas privadas a través de la ayuda de fundaciones. Y tuvimos a través de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, a través de nuestro equipo completo operando a esas pacientes. Estaremos dentro de poco con la gente de Oncoaliado en Puerto La Cruz, también ayudando al oriente del país, operando pacientes con la mejor tecnología, la mejor experiencia en la parte de cáncer de mama. Y estaremos también en la ciudad de Maracaibo con la gente de la Sagrada Familia, con la cual hemos hecho una alianza espectacular. Y estamos ahorita en conversaciones con la gente de FAMAC para operar pacientes también en la ciudad de Maracaibo todo este mes y estaremos todo el año, porque realmente nosotros no paramos de trabajar todo el año por la salud de las personas. Y por supuesto mi consejo es, no dejes para mañana lo que tienes que hacer hoy. Y como conclusión de lo que estuvimos hablando con Génesis, tienen que entender de que entre más pequeña es la lesión, mayor posibilidad de curabilidad. Es decir, no digas, no voy mañana. Y el miedo es el mejor amigo del cáncer. El miedo de que te digan que tienes algo malo, pero recuerda que si te dicen algo malo y hay cura, es bueno, pero si te dicen algo malo y ya dejaste mucho tiempo y probablemente no hay cura, las cosas no van a ir tan bien. Y por supuesto,
síganos a través de las redes sociales. El mía personal es @JavierSoteldo, como mi apellido, con una C, que no es de Soteldo, de doctor, porque es Javier Soteldoc, pero es Clavier, que es mi segundo apellido, Javier Soteldoc. Por supuesto, Sociedad Anticancerosa de Venezuela. Ahí van a tener todos los tips. Y agradeciendo nuevamente a Globovisión y a Génesis por esta oportunidad de poder interactuar con ustedes a través de las cámaras de Globovisión. Muchísimas gracias.